hemos estado dando una colección de enseñanzas que llamé propósito. Y en purpose, no lo pronuncio mucho en inglés, muy bien, ¿no? Pero en español sí lo digo muy bien, propósito. Uno de los temas centrales que ha quedado grabado en esta serie. Hoy lo que quiero es dar un pequeño resumen para que esté bien centrado enfocado en lo que va a estar enseñando hoy, porque hoy es la última enseñanza de esta colección. Y todo, de alguna manera, yo creo que todo va a tener sentido para ti en esto que va a estar enseñando. Pero uno de los temas centrales que quedó bien claro es que Dios tiene propósitos eternos. Y esos propósitos eternos están direccionados a que tú establezcas el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Ok? Eso quedó bastante claro. Dios nos hizo para que todo lo que hagamos, esto es muy importante. Dios te hizo y te creó para que todo lo que hagas desarrolle un propósito. Es más, tienes que sentirte privilegiado, porque las únicas creaciones por Dios, o sea, Dios no creó, Dios es Dios, pero solamente se le atribuye ese atributo lo tiene Dios y aquello que es creado por Dios, como por ejemplo el hombre. Pero si tú te comparas con los animales no tienen posibilidad de decir, o sea, la vaca no se levanta en la mañana y dice, hoy me voy a levantar y quiero hacer un carro. No, la vaca no va a decir, hoy quiero ir a donde mi mamá que está en la otra yarda y la quiero bendecir, tú sabes, quiere decirle que la amo. No, pero el ser humano sí tiene la posibilidad de crear propósitos. ¿Por qué? Porque es un atributo de Dios. El problema es que tú eres el que decides si lo que tú vas a crear o el propósito o la dirección de lo que tú estás haciendo va a agradar al corazón de Dios o no va a agradar al corazón de Dios. Tú eres el que decide si lo que vas a hacer es bueno o malo. El peligro es que si tú no enfocas que lo que es bueno que vas a hacer puede ser bueno para ti pero no bueno para Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que es importante, una de las cosas que hablamos, que es importante que el corazón del hombre se enfoque en el corazón de Dios para que todo lo que haga tenga el propósito eterno de Dios. Amén. Aquí estamos claros. Cuando buscamos esos propósitos eternos, yo lo veo así como que el propósito eterno de Dios es más grande, es como una gran burbuja. Pero la realidad es que hemos aprendido que Dios en su bondad, Él quiere también bendecirnos. Di conmigo, quiere bendecirme. Quiere decir que si el propósito aquí es que entendamos que Dios te hizo para alcanzar su propósito, y en medio de eso tú puedas hacer tus pequeños propósitos, pero todos esos pequeños propósitos, como por ejemplo anhelar tener una buena casa, anhelar tener una familia feliz, anhelar tener una buena esposa, anhelar que Dios cambie tu suegra, o sea, todo eso puede ser que tú anheles, ¿entiendes? Pero todo eso está dentro del gran propósito de Dios. Es como pequeños circulitos, no sé si me agarra la idea. Entonces, pero si tú buscas el propósito eterno de Dios, de alguna manera Mateo 7:23 se cumple, que dice que todo lo demás viene por añadidura. ¿Ok? Y eso lo aprendimos también. Entendimos también que el mejor lugar para tú y yo descubrir nuestro propósito es en el corazón de Dios. Lo que estamos hablando hoy en la última oración. No, o sea, nada más eres tú. Y el único lugar que yo puedo encontrar esa llenura es a tus pies. Ese es el único lugar donde podemos encontrar ese propósito. La semana pasada hablamos, quiero hacer un pequeño recuerdo también de eso. La semana pasada hablamos también acerca del propósito de la aflicción. ¿Quién recibió esa enseñanza con el corazón abierto? O sea, fue una tremenda enseñanza lo que Dios nos permitió tener. La aflicción, aprendimos que la aflicción nunca va a medir el tamaño de tu pecado o el tamaño de... ¿Por qué? Porque a veces confundimos y vemos que la aflicción que te está pasando, dijimos la semana pasada que sí, el ser humano va siempre de alguna manera a cosechar de las cosas que hacemos. Es lógico. O sea, si tú siembras mal, vas a cosechar. Si tú siembras pera, vas a cosechar. Si tú siembras el egoísmo, maldad, todo eso es lo que vas a cosechar. Es normal, es parte del proceso de Dios. Pero el problema es
que que la iglesia nos ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha impulsado a creer que la aflicción es simplemente producto de tus fallas. Y perdemos de alguna manera perdemos la habilidad de entender que en medio de la aflicción hay algo sobrenatural, hay algo más poderoso, más grande que Dios quiere hacer, porque Dios siempre va a ser más grande que tu aflicción. Y al perder nuestra habilidad nos quedamos encerrados en el dolor, en lo que estamos sufriendo, y pensamos que es simplemente producto de nuestro pecado. Resulta que no es así, porque si tú te dispones tu corazón a ver un poco más allá, te vas a dar cuenta, vas a encontrarte con ese Dios que tiene poder para sanar, para resolver tu aflicción. Y entonces en medio de la aflicción te va a decir: si tú me buscas, yo te voy a equipar para sobrepasar esa aflicción. Y cuando sobrepasas esa aflicción, adivina qué pasa, Dios te empieza a usar con las otras personas. ¿Por qué? Porque Dios quiere gente que conozca bien de Él, para entonces decirle a los demás que Dios es bueno y poderoso. ¿Quién está conmigo acá? O sea, ¿qué pasa? Empezamos a ver la aflicción de otra manera. Empezamos a ver la aflicción, sí, es producto de algo que hice malo, pero si ponemos nuestro corazón en el corazón de Dios, entonces Dios transforma nuestro corazón y nos abre nuestros ojos y nos dice: ok, lo permití, pero lo permití porque quiero equiparte para hacer algo mayor. Entonces la cosa empieza a cambiar. De esto quiero hablar en esta mañana. Es cuando Dios sale este argumento que dice: cuando Dios te usa para influenciar a otros a creer en Él. Es tremendo. Aquí voy a empezar a introducir este tema, pero es muy importante que tú entiendas esto. Dios no lo puede hacer a través de ti si no lo hace primero contigo. Hay un dicho venezolano que ustedes me han escuchado hablar mucho. ¿Cuántos venezolanos hay acá? ¿Poquito? Bueno, mi familia toda, ¿no? Los demás, pecadores incircuncisos, porque no nacieron en Venezuela. Hay un dicho muy venezolano que dice: yo sé que el burro es negro porque ¿qué? Porque tengo los pelos en la mano. O sea, no te atrevas a decir que el burro es negro si no estás seguro que el burro es negro, porque vas a estar en problemas. No te atrevas a decir que Dios es bueno si tú no has experimentado la bondad. No te puedes atrever a decir que Dios es el que te sanó, el que te libertó. ¿Con qué autoridad? Entonces hay algo positivo en entender de que cuando tú vives algo que Dios te está permitiendo vivir, eso entonces te da autoridad para influenciar a las demás personas. Okay. La enseñanza de hoy se llama The Purpose of Influence, el propósito de la influencia. ¿Quién está contento de que va a escuchar algo tremendo? Yo estoy seguro que Dios va a hacer algo tremendo en tu vida. Hay algo muy particular. Bueno, yo estaba haciendo esta enseñanza de Dios, el Señor alborotó mi corazón. Y yo me acordé de esta imagen de cuando Jesús, que María estaba embarazada de Jesús e iba caminando a visitar a su amiga María Magdalena. ¿Y sabes qué tenía María Magdalena en su barriga? Elizabeth. Isabel, ¿ves? María Magdalena, Señor, no me partan tus rayos, Señor, perdóname. María Magdalena, ¿cómo se me ocurrió decir eso? Qué vergüenza. Perdón lo que están escuchando ahí. Jesús iba a ver a su amiga, a su prima. ¿Y qué tenía su prima en la barriga? A Juan el Bautista. Y dice la palabra que cuando Jesús se iba acercando, algo se empezó a mover en el viento. ¿Qué te indica eso? Que Juan el Bautista, antes de conocer a Jesús, nada más porque se le acercaba, ya algo empezaba a vibrar así. Y así yo me sentía preparando esta enseñanza. Es como que Dios me estaba, dice: prepárate porque yo voy a hacer algo con el corazón de la iglesia en este día. Voy a hacer que algo vibre en tu vientre. Dios va a traer, o sea, una revelación y una libertad y un enfoque para lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de ti. ¿Ok? ¿Quién está contento por eso? Entonces hay algo particular que nosotros debemos entender que es del corazón de Dios. Y es como entender el propósito mayor del Padre. Si tú te has preguntado cuál es el propósito más grande que Dios, cuando Dios
el propósito de Dios más grande cuando Él creó el Edén y puso a Adán y Eva en la tierra y los encargó para que los dejó encargados. Aquí les dejo este asunto, ustedes son los que van a gobernar, yo les doy autoridad para que hagan todo lo que tienen que hacer, para que establezcan mi reino. Yo soy de los que creo que el propósito mayor de Dios era crear comunidades llenas del conocimiento y de la sabiduría de Dios para reinar en esta tierra, para reinar en la vida. Di conmigo, reinar en la vida. Esto es tremendo porque ¿cómo tú crees? O sea, Dios te diseñó y te soñó y te puso aquí en esta tierra y te encargó el reino, te encargó todo este asunto, ¿no? Y quiere que tú establezcas su reino, pero ¿cómo lo puedes hacer si tú no aprendas a gobernar tus áreas de la vida? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo tú crees, hermano, que Dios te va a usar como un rey si tú ni siquiera gobiernas tus áreas? ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Tú sabes por qué yo puedo impactar a algunas personas en esta vida, en este momento? Porque de alguna manera yo he aprendido a reinar en estas cosas, en las áreas mías. O sea, hay un reinado que de alguna autoridad que Dios me ha permitido disfrutar en mi vida personal, para que entonces los demás lo puedan ver y lo puedan enseñar a otros. O sea, yo soy de los que creo que el plan de Dios más grande de todo este asunto era crear una comunidad sana que tuviera el conocimiento y la sabiduría del corazón de Dios para entonces reinar en sus vidas particulares. Pero para poder hacer esto, Dios lo tiene que hacer primero contigo, como le enseñó Dios. ¿Ok? Cuando vienen las aflicciones, adivina qué pasa cuando vienen las aflicciones. Pueden pasar varias cosas. O terminas siendo gobernado por las aflicciones, o terminas tú gobernando la aflicción. ¿Cómo tú terminas gobernando la aflicción? Me acuerdo un versículo, este versículo que está creo que en Santiago, que habla acerca de que el que soporta la tentación, entonces recibirá la corona de vida. ¿Sabes ese versículo? Aquel que soporta, que aprende a soportar la tentación. Ahí no está hablando, aunque Santiago quizá habla un poquito acerca del pecado, pero yo voy un poquito más más profundo en el tema. Yo soy de los que, o sea, yo soy de los que particularmente creo. Si Dios no divide los pecados, no pone cuál es más grande o cuál es más pequeño, pero sí habla acerca de que hay un pecado que es más grave que todo, que es el que el mismo Jesús dijo que era imperdonable, que era blasfemar contra el Espíritu Santo. Yo diría que era, ¿tú sabes cuál es el mayor pecado o la raíz de todos los pecados? Es dejar, o peor dicho, no creer en Jesús, no creer en Dios, no creer que Él tiene la solución para tu aflicción, no creer que Él tiene la posibilidad de sanarte, de sacarte de donde estás para ponerte en un lugar mayor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice Santiago es que aquel que soporta, o aquel que aprende, que pone el corazón de, lo va a desglosar un poquito, que aprende a poner su corazón en el corazón de Dios y empieza a recibir de Dios para que entonces Él le dé la instrucción de cómo salir del problema, porque lo que Dios quiere es que tú y yo gobernemos en esas áreas, ¿sí o no? Que seamos reyes, ¿no? Entonces, pero cuando aprendemos a soportar eso, inmediatamente Santiago dice que Dios promete una corona de vida. ¿Qué significa para ti corona? Para ti, corona es simplemente significa que eres rey, que ya estás gobernando. Entonces, que gobierna, exactamente. Corona es gobierno. Viene la aflicción, aprendemos a superarla con Él, nos da la herramienta, tomamos la decisión correcta, ya esa área ya no gobierna, quiere decir que ya la aflicción no gobierna sobre ti, sino tú gobiernas sobre la aflicción con los principios de Dios. Dios te da la corona. Adivina qué pasa después. Cuando tienes la corona, tienes la autoridad para entonces enseñar de estas cosas. ¿Qué es lo que está buscando el corazón? ¿Cuál es el propósito final de Dios? Es usar personas que gobiernan para establecer su reino y traer personas que necesitan tener este gobierno. Estamos hablando de influencia, ¿no? Okay. ¿Quiénes de los que están acá quieren gobernar quieren tener esa corona de vida? Dios la promete
aquellos que entonces aprenden a confiar en Él. Quiero irte más allá. Cuando nosotros aprendemos, o sea, entiende esto, probablemente tú y yo, las cosas que estás viviendo en esta vida, no solamente son producto de tus fallas únicamente. Lo más seguro es que han sido fallas generacionales, que tus padres también, o tus generaciones anteriores. Es algo que Dios quiere sanar, ¿sí o no? Hay que tener mucho cuidado con esto, porque uno de los beneficios de tú tomar la decisión de que Dios gobierne en tu vida, entonces te ayuda a salir de la prueba, te ayuda a salir del asunto y empiezas a gobernar, es que entonces ahora teniendo autoridad tú puedes romper las influencias generacionales del pasado. ¿Por qué? Porque tus hijos lo van a ver. Lo que yo haga, mis hijos, no solamente los físicos, sino los espirituales que yo tengo, ustedes van a ver. Más vale lo que yo hago que lo que yo digo, ¿sabías eso? Sí. Entonces cuando tus hijos ven que tú sobrepasaste esta prueba y que la venciste de la mano de Dios, adivina qué va a pasar. Cuando ellos tengan la misma prueba, ¿a quién van a ir? Voy a ir al Dios de mi papá. Voy a buscar a aquel que le ayudó a él. Entonces empezamos a romper esos problemas generacionales. Di conmigo, hay una influencia. O sea, lo que pasa conmigo va a influenciar a mis generaciones. Ahí es donde entonces tiene sentido lo que he estado enseñando, de que las victorias de los padres son las plataformas de inicio de los hijos. ¿Tú quieres que tus hijos sean victoriosos? ¿Dónde están los que quieren que sus hijos sean victoriosos? Bueno, aprenda a vivir las victorias en tus batallas, porque esa es la plataforma de inicio para tus hijos. Yo no sé lo que esté pasando en tu vida, pero si tú disfrutaste de una victoria en tu vida en este momento, entiende esto. Dios la está permitiendo simplemente para que entonces tus hijos no la tengan que batallar. Amén. Pero por otro lado, las victorias que tú no pudiste ganar, o las batallas que no fuiste victorioso, les va a tocar a tus hijos batallarlas. Qué tremendo eso. Tremendo y terrible, ¿no? Tiene dos sabores el asunto. Bueno, esto se llama influencia. Di conmigo, influencia. Yo estoy convencido que la intención de Dios cuando llamó a los judíos a ser su pueblo era crear una comunidad que se convirtiera en la ciudad, en la cúspide de la montaña, para atraer a las demás personas. Lee la palabra para que te des cuenta. Y por ahorita vamos a leer algunos versículos. Pero el pueblo judío, por cierto, esta famosa palabra que dice que Dios escogió a lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Dónde están los que están en ese equipo? Yo estoy en ese equipo. Todavía Dios me sigue sanando, ¿no? Pero antes era peor. Evidentemente, si no, pregúntale a mi esposa ¿qué tan malo era yo? Pero entiende esto, que Dios escogió al pueblo judío, a lo peor de la generación del mundo. Y Dios le dijo, ustedes van a ser mi pueblo. ¿Por qué? Porque los voy a limpiar, los voy a sanar y los voy a poner en la cúspide de la montaña, en la tope de la montaña, para que entonces ustedes sean luz y sean lugar de refugio, para que aquellos que tengan problemas entonces vean para Dios, y si los hizo con Él, también lo puede hacer conmigo. Entonces, ¿qué pasó? Voy para allá. O sea, al final, Dios quiere crear comunidades sanas, que tengan esa revelación, que sean esa luz, para que otros entonces puedan buscar ese refugio. Es tremendo, ¿no? El problema es, esto te va a doler bastante y te va a reventar la cabeza, así como lo hizo conmigo. Espero que lo haga. Señor Espíritu Santo, hazlo, porque es la única manera que salgamos de esto. A mí me tardó mucho tiempo salir de muchos argumentos religiosos. No podemos ser tan religiosos para obviar que la primera necesidad del ser humano es sentirse que pertenece a algún lugar. ¿Sí o no? O sea, religiosamente tú dices, no, lo que necesitas es a Cristo. Está bien, tú y yo sabemos que necesitas a Cristo. Pero una cosa es lo que tú piensas que Él necesita, otra cosa es entender lo que esa persona necesita. El mundo entero necesita sentirse que hay un lugar que puedo llegar y puedo encontrar refugio.
¿Por qué? Porque la primera necesidad del hombre es sentirse que pertenece a algo. ¿Cómo te lo demuestro? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Sabes que los discípulos de Jesús, cuando empezaron a caminar con Él, no caminaron con Él porque creyeron en Él? Sería loco pensar, porque ¿sabes qué? Muchos de ellos, la misma escritura habla de que los discípulos terminaron creyendo en Jesús cuando cuando lo vieron resucitar, porque cuando murió dijeron, este como que no era el hombre. Y todos se perdigaron, y todos asustados, hasta que entonces lo vieron a Jesús otra vez resucitado. A veces tenemos que ver eso para entonces creer. Eso nos indica que de alguna manera los discípulos, cuando caminaron con Jesús, lo primero que estaban buscando es sentir que podían sentirse una familia, podían ser parte de una familia, necesitaban sentirse amados, necesitaban sentirse que eran útiles para algo. Ven, que yo te voy a dar el pecado, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Cuando Pedro y esta gente recibieron esto, oye, eso es lo que yo estoy anhelando. O sea, yo anhelo sentirme parte de un clan. Me agarra la idea de lo que estoy hablando. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia se ha perdido, la iglesia en general, se ha perdido de esta esencia y obliga a la gente primero a creer para después pertenecer? ¿Quiénes están ahí conmigo aquí? ¿Quiénes de los que están acá saben lo que yo estoy hablando? A veces yo gracias a Dios me liberó de esa maldición. Porque yo pensaba que tenía que obligar a la persona a creer lo mismo que yo creía para que entonces caminara conmigo, y eso me daba la evidencia de que estaba caminando con Cristo. Porque si no, entonces no vas a cambiar hasta que no estés con Cristo. Espérate. Si lo que necesita esa persona es sentirse que pertenece a algún lugar, que puede formar parte de algo. Porque al final, cuando tú cubres entiende que tenemos que cubrir la primera necesidad del ser humano, es sentirse que pertenece a algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente está caminando contigo, adivina qué pasa después. Solamente por revelación del Espíritu Santo terminan creyendo lo mismo que tú crees. No podemos obligar a la gente a creer lo mismo para entonces caminar en la iglesia. Primero es first is belong, then believe. ¿Cuántas veces nos ha enseñado lo contrario? Yo lo he escuchado de grandes predicadores. Y esto cuando Dios me mostró esto, digo, qué tremendo error. Porque primero no es believe. Sabemos que el inicio de una persona cambia cuando cree en Dios. Estamos claros. Pero ¿sabes qué? Solamente eso puede ocurrir en muchos casos. Mi transformación mayor ocurrió cuando yo tuve un verdadero encuentro con Dios. No cuando la gente me obligó a caminar de una manera. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que te estoy hablando? Tenemos que empezar a voltear el corazón y la mente y entender que nuestra primera prioridad es hacer que la gente desee caminar con nosotros, para que entonces en un momento determinado terminen creyendo lo que tú crees. No lo podemos hacer al revés. El sentido de pertenencia se logra con la influencia. Di conmigo, el sentido de pertenencia se logra con la influencia. Cuando influenciamos a la persona a decirle, oye, que la gente vea, dice, si esta persona, mira lo que está pasando con su vida, mira a Jesús, ¿será que hay algo bueno en él? Deja caminar con él. Y entonces, de alguna manera, solamente por el Espíritu Santo viene este tiempo de creer. Por eso que digo, el sentido de pertenencia se logra con la influencia, pero el creer viene por revelación. Tú no puedes obligar a la gente a que crea lo mismo que tú estás creyendo, pero el Espíritu Santo lo puede hacer. Lo hizo con Saulo de Tarso, lo hizo conmigo, lo está haciendo con algunas. Es más, cada situación, cada aflicción que tú vivas es la mejor posibilidad para tener un encuentro sobrenatural con Dios. Y en ese encuentro viene, impacta tu vida y tu vida cambia.
El peligro es que tú decidas no cambiar, que vuelvas otra vez a las mismas cosas. Lo que vas a hacer es que entonces viene otra aflicción, porque sabes que papá no te va a dejar igual. ¿Por qué? Porque papá quiere que tú seas parte de una comunidad que influencia esta comunidad, este mundo entero, para establecer su reino. Y él no te va a dejar vacío, él se va a encargar de que tú lo entiendas o quieras o no. Y si tú eres testarudo, bueno, prepárate, porque van a venir muchas y muchas aflicciones y muchas situaciones. No porque estés separado del corazón de Dios, sino simplemente porque Dios dice, él es más necio que tú, negro. Él sí es, él se va a decir, no, yo voy a conseguir lo que quiero porque es mi hijo y es mi hijo. Y yo hago lo que a mí me dé la gana. Y si se me pone duro, yo soy más duro que él. ¿Sí o no? Dale un fuerte aplauso a Dios. Dios está llamando a Essence Miami a convertirse en una ciudad en la montaña para atraer a personas a encontrar refugio en eso que estamos haciendo. Essence Miami, yo no sé las demás iglesias, pero yo anhelo y yo entiendo que Dios nos está llamando a ser una comunidad que esté en algo, de alguna manera estamos causando algún brillo, de alguna manera alguien nos está viendo y está diciendo, bueno, parece que lo que está ocurriendo ahí está bien enfocado. Anhelo estar en ese lugar, déjame conectarme con esa gente. Dios quiere transformarte, Dios quiere transformarnos a hacer eso. No solamente aquí como comunidad, pero tú formando parte de tu comunidad, de tu vecindario. ¿Cuántos que están aquí? Tú sabes, mi mamá me decía candil de no comer, candil de día. Candil de la calle. Ajá, candil de la calle y oscuridad de la casa. Y oscuridad de la casa. O sea, aquí en la iglesia somos fenomenales, pero cuando llegas a tu casa y vas a parquear tu carro y ves que el vecino está ahí, tú sabes, te tiró el periódico, empiezas a pelear con él, lo miras con mala cara, le tiras a mí tengo una vecina que me tiraba los pupú de los perros, que le hacían a él, que no era mi perro, me lo tiraban en mi patio, porque él pensaba que mi perro era el que le hacía, porque yo le hacía la maldad. Bueno, es una cosa loca. Entonces, y yo decía, Señor, te la envío, ¿qué hago? Sálvala. Si no te la envío rápido, para ver si la salvas rápido. Y Dios me dijo, nada, tú quieres ser, tú sabes, luz en el asunto. Bueno, eres muy buena luz en la iglesia, con tus discípulos, pero aquí, ¿qué pasa? Entonces empecé a transformar cosas. La última vez pues vino el hombre, la grama de la señora estaba alta, como 4 pies, y tú sabes, no tenía dinero. Y el Señor me dijo, córtale la grama. Y tuve que pagar para que le cortaran la grama. Si me iban a agradecer a mí, pero después la señora me agradeció, me dijo, porque se dio cuenta que fui yo. Entonces, parece que es el único que la ama en el vecindario. Ay, Dios santo. Yo creo que Dios nos está llamando a hacer una casa de luz en medio de la montaña para atraer a personas, para influenciar gente. Okay. Ahora quiero traerte varios versículos. Así que prepárate porque Dios va a hacer algo muy especial contigo esta mañana, o lo está haciendo ya. ¿Quién está contento por eso? Amén. Por cierto, quiero poner un fundamento que es parte de lo que siempre, del ADN de nuestra casa, de lo que enseñamos, de lo que nosotros creemos. Yo creo que Dios, cuando trae algo a tu vida, una revelación a tu vida, cambia, tiene potencial para cambiar. Pero muchas veces caemos en el error que cuando Dios entonces nos da algo nuevo, ¿qué pasa? La tendencia es desechamos lo anterior y lo hacemos para un lado. Y nos disfrutamos ahora de lo nuevo que Dios está haciendo, pero nos olvidamos de lo anterior. Quiero decirte que eso está errado. Porque la revelación que Dios te da en un momento determinado siempre va a ser el colchón para poner la nueva joya, la nueva revelación que Dios va a traer. Entonces empezamos a trabajar uno con otro y otro con otro, y al final Dios nos está edificando con un conocimiento de su verdad, de su principio, para al final convertirnos en ¿qué? En una comunidad que influencia a otros.
Por eso voy otra vez al principio de la enseñanza. No pienses que Dios simplemente hizo a Adán y Eva aquí en esta tierra, o Dios te hizo a ti nada más para que un día te amanecieras y te sintieras bendecido, y ya, como tienes una revelación de Dios, chévere, cambió tu vida, vives feliz, vives tu vida solo. Y lo demás cayéndose al mundo y tú no te importa, porque tú eres bendecido, porque tú eres el escogido de Dios. No, porque Dios escogió a su pueblo. Y aunque pasen maldiciones por otro lado, a mí no me va a quedar nada. Espérate. Pero ¿cómo hacemos para que los demás que están allá están sufriendo? ¿Acaso ellos no tienen derecho a conocer la misma verdad que tienes tú? ¿No será que Dios nos está diciendo, espérate, ten compasión, porque yo tuve compasión de ti, como tú ahora no vas a tener compasión de los demás? O sea, ¿no te interesa lo que yo estoy haciendo? Bueno, Dios nos está llamando a influenciar a los demás. Algo tenemos que hacer, iglesia. Esto va a crecer, sé que va a crecer. Yo creo que sí, pero solo no puedo hacerlo. Pero si tú decides hoy ser instrumento de bendición, de influencia a otros, estoy seguro que la gente te va a seguir, porque va a decir, si lo hizo contigo, ¿cómo lo va a hacer conmigo? Yo quiero lo que tú tienes. Déjame caminar contigo, también camina. ¿Y tengo que creer lo mismo que tú crees? No tienes que, viene de la iglesia, no tienes que creer lo que estamos creyendo. Pero ven y forma parte de la comunidad, te vas a sentir amado. Esa persona va a sentirse que pertenece a algo, y de repente empieza a creer lo mismo que tú crees. Y eso no es el propósito de Dios. Pastor, ¿sí o no? Claro que sí. Hay algo, tenemos que poner nuestros ojos más allá de simplemente la aflicción que estamos viviendo, porque anhelamos que Dios resuelva tu problema, sí, pero ¿qué tal si empiezas a ver que Dios va a resolver tus problemas para que después le resuelvan los problemas a otras personas? Porque Dios quiere impactar a la generación a través de ti. ¿Por qué estás tan callado? Dale un fuerte aplauso a Dios ahí. Entonces, voy a ir con 3 versículos, los voy a leer los 3 a la vez, uno detrás de otro, porque yo quiero, y le pido al Espíritu Santo que me permita enseñar estos 3, porque vas a ver que los 3 se enlazan uno con otro, ¿ok? Para que tenga sentido lo que estoy enseñando. Primero, fuimos llamados a resplandecer. Di conmigo, fuimos llamados a resplandecer. ¿Cuál es el fundamento que quiero establecer? Isaías 60 del 1 al 3, lo voy a leer aquí rapidito. Isaías 60, léelo en tu casa después. O sea, estos 3 versículos, medita en ellos. No te quedes únicamente en lo que yo te doy. Métete con el Espíritu Santo, busca tiempo de intimidad para que Dios te pueda revelar profunda, pues te va a revelar más cosas que lo que yo te puedo enseñar. Yo te estoy dando el agua mezclada de lo que yo recibí. Cuando sale de mi boca, sale con un poquito de saliva. Busca la raíz directamente tú para que Dios te hable a ti, ¿sí o no? A menos que te guste recibir agua con saliva. ¿No? Este versículo de Jesús, que el que cree en mí será, tú sabes, el que bebe las aguas que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No? Ok, mira este versículo, Isaías 60, para no desviarme. Si tuviera Sara que me te dice, te desviaste, pastor. Ahí me está escuchando seguro. Isaías 60, del 1 al 3, dice así: levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean. Espérate. Dios quiere que todos la vean, pero tienes que hacer algo primero, ¿no? Si te mantienes sentado, no vas a hacer nada. Lo voy a leer para ver si, lo voy a leer otra vez para ver si de repente a alguien se le prende el coco y dice, espérate, ¿será que Dios me está diciendo algo? Entonces, dice aquí, levántate en Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean. Y nadie se ha levantado, chicos. Levanta, tienes que levantarte, o sea, tienes que levantarte. La acción es decir, sí, me quiero levantar. Todo comienza cuando tú te levantes y dices, Señor, tú quieres que yo sea luz, pero la única forma que no es que me levante. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Di conmigo, tengo que hacer algo. No se puede quedar sentadito. O sea, el ejercicio que algunos hicieron es levantarse. Yo lo entiendo por fe, porque yo soy un loco así profético. ¿Entiendes? Pero levántate. Si tú no te levantas, ¿ok? A lo mejor lo vas a hacer al final. Entonces, sigue leyendo aquí. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para que otros la vean. Pues la gloria del Señor
se levanta para resplandecer sobre ti. Escúchame, si la gloria de Dios se levanta para resplandecer sobre ti, ¿cómo tú no te vas a levantar? ¿Cómo es esto? Mira, déjame terminarlo de leer. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones. Mira lo que está ocurriendo aquí. Esto es Isaías. Está haciendo la profecía precisamente de el pueblo de Israel, lo que Dios está llamando al pueblo de Israel para hacer. Dice, hay una oscuridad negra que cubre todas las naciones en la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz. Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Reyes poderosos. Esto me acuerda el cuadro de lo que llamo yo de Salomón Effect, el efecto salomónico. Dios llamó a Salomón con la sabiduría, como un rey. Adivina qué pasó. Todos los reyes del mundo entero empezaron a ver la sabiduría que Dios le estaba dando a Salomón y todo lo que tenía. ¿Y sabes cómo terminaron? Todos terminaron viniendo haciendo cola, dice las palabras, que llegaron delante de Salomón a pedirle consejo. Jerusalén, el pueblo de Israel siendo llamado adelante, arriba, atrayendo a otras personas. Dios promete que si tú te levantas y entiendes que vas a brillar con la luz de Dios, porque Él va a resplandecer, se va a levantar también y va a resplandecer su luz. No sé si tiene sentido esto contigo. Mira lo que dijo Jesús. Jesús, ponte vivo contigo. Recuerda que la Biblia dice que Jesús dijo, yo soy la luz, ¿no? Pero después le dijo a los discípulos, ustedes son la luz. ¿Te acuerdas? Yeah. Quiero decirte algo por si acaso entras en ese error. Tú y yo no podemos brillar por luz propia. Somos como unas lunas. La luna no puede brillar por luz propia. La luna brilla porque el sol le ilumina, ¿no? Entonces, nosotros no podemos brillar por luz propia, pero Jesús dijo, yo soy la luz, pero también ustedes son luz. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto de Isaías que dice que brille la luz, tu luz para que todos la vean? Pero también dice que Dios va a resplandecer su luz para que entonces ese resplandor de luz nos refleja a nosotros. Es como si fuera, no lo traje, pero es como si yo tuviera una linterna en este momento y tú fueras un espejo, ¿ok? Imagínate, no sé si me agarran la idea, soy muy loco. Eres un espejo, Jesús es la luz, Él te ilumina y la luz pega y entonces refleja a otra persona, ¿no? Entonces, lo que son un poquito más científicos, si la luz pega aquí, va a pegar perpendicularmente, dependiendo del ángulo, a donde tú muevas, a donde tú estás pasando, está reflejando su luz. Dios dice que Él va a resplandecer, va a decir, de esta arriba nosotros, dice, voy a resplandecer sobre ti, para que entonces lo que mi hijo dijo, que ustedes son luz, entonces, pero yo te llamo a ti como comunidad, como pueblo, para que resplandezca mi luz, y cuando a donde tú camines, tú vas a reflejar mi luz. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? La gente que está en la oscuridad ve la luz, y ¿qué normalmente la gente dice cuando ve la luz? La sigue. ¿Sí o no? Y para donde va la luz, que carga la luz de Cristo, te sigue. ¿Por qué? Porque hay luces que ahí va a encontrar un poquito más de refugio. Y encontrando comunidad, encuentro mi fe. Entonces, ¿ok? Estamos claros aquí. El segundo, the second layer, Isaías 61, del 1 al 4. Dice el segundo. Esto es lo que yo hablé hace unas semanas anteriores, acerca de entender que Isaías 61, que está hablando de la profecía de Jesús. Cuando tú entiendes que Isaías 61 se aplica también para ti, quiere decir que eso mismo que Isaías profetizó acerca del Mesías, pero que también Jesús lo profetizó sobre nosotros, si tú lo crees, terminas haciendo lo mismo que Jesús hizo. Mira lo que dice aquí Isaías 61. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a consolar a los corazones quebrantados,
a proclamar a los cautivos, a los presos, que sean libres. ¿Dónde están los presos que han sido libres? Yo estuve un día preso. Yo sé lo que es eso. Por aquí también, ¿no? Entonces, a proclamar a los cautivos serán liberados, a los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se levantan que ha llegado el tiempo del favor de Dios. Ha llegado tu tiempo. Entonces, escucha, tiene sentido esto. Isaías 60 dice: levántate, porque yo te he llamado como pueblo para resplandecer. Isaías 61 dice: necesito un pueblo que entienda que yo le he llamado para liberar a los cautivos, para liberar a los presos. Si sigue más adelante, en el versículo 5-6, dice que Dios entonces empieza a usar a los desechados, a los rotos, a los quebrados, a los presos, los empieza a usar para edificar a su pueblo. Yo no sé si tú entiendes lo que está diciendo, pero ¿dónde están los rotos, los quebrados, los que la gente desechó, los que la gente dice no servimos para nada? ¿Sabes qué? Tranquilo, que Dios te va a levantar y te va a empezar a usar, porque Dios quiere, el llamado es para que Dios edifique las murallas caídas, el pueblo que va a ser levantado en lo alto, y va a usarte a ti y a mí. Amén. A los que el mundo rechazó, a lo más vil menospreciado, Dios los levantó, los escogió para avergonzar a los sabios. Va a avergonzar a aquellos que decían: de eso no puede salir nada bueno. Yo conozco la porquería de ese hombre. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Isaías 62 dice así: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente, de día y de noche, no descansen. Entiendes tu posición de gobierno, lo que va a hacer es que mucha gente te van a seguir. Y cuando te sigan y tú les des esa parte, esa posibilidad de ser comunidad, de amarles, que se sientan amados, en un momento te van a preguntar: dime en quién tú crees. ¿Y sabes qué va a pasar? Tú le vas a hablar de eso.